Mira, tracking de un punto. O sea, si vos tenés un punto en el espacio, lo podemos medir en X e Y, ¿no? Entonces, si yo me muevo en Y y yo me muevo en X, podemos contabilizar positivo o negativo según el espacio de trabajo que tenemos, ¿no? ¿Alguna vez pensaste, cuando tenemos dos puntos de tracking, o sea, por qué son necesarios para establecer una rotación? Y es porque si yo tengo un punto, me anclo en ese punto, y cuando el otro punto se mueve, puedo contabilizar en grados la diferencia que yo tengo acá en este vector, ¿no? Entonces, si yo tengo dos puntos en un tracking, este y este, después puedo calcular cómo es la rotación. Y lo mismo pasa con la escala. Si yo tengo dos puntos, lo que puedo medir es la relación que yo tengo entre esos dos puntos. O sea, si yo tengo esta distancia es el 100%, si un punto se aleja, empieza a agrandarse esa relación que yo tengo, ¿no? Entonces sí o sí necesito de dos puntos para ver cómo se relacionan estos dos puntos para sacar escala y rotación. ¿Sabías todo eso sobre tracking? Espero que esta información te sirva y además en este video vas a descubrir por qué a veces tenés que caer en usar sí o sí tracking 3D y por qué no lo podés resolver con tracking 2D. Y además quizás también está bueno que no hay que abusar del tracking 3D porque tiene un workflow de trabajo más complejo, less distortion y todo eso. Y quizás se puede resolver directamente con 2D o con Planar Tracker y no tener que hacer las cosas de una forma tan complicada. Así que pasemos al tuto y espero que te sirva toda esta data. ¿Cuándo sirve solamente poner un solo punto? Cuando la transformación solamente se está dando en X e Y, o sea, cuando pasa lo más paralelo posible a la cámara. Ese es el único punto en que me sirve la transformación 2D. Básicamente cuando no tenemos paralaje. ¿Y cuando no tenemos paralaje? Cuando la cámara no se mueve de su eje. Esa es como la respuesta. Está muy bueno y tenemos que pensar mucho en... tenemos que entender cómo funciona la cámara. ¿Qué está pasando acá? En una cámara de un dron, la cámara se está desplazando de su eje, ¿no? Entonces vamos a tener transformaciones que repercuten sobre rotación y escala. Vamos a explorar eso. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vine acá al Transform y le pedí que visualizara en el Curve Editor lo que estamos viendo acá. Y lo que a mí me interesa es que podamos traducir el Motion Path traducido en las dos curvas que nosotros tenemos aquí. Y que puede ser un poco así como, uy, qué cosa más rara que me estás mostrando, pero hay que acostumbrarse a verlo. Acá digamos, las curvas que son fáciles de ver son cuando, por ejemplo, en X me coincide un poco este movimiento, ¿no? Perdón, cuando en Y coincide el movimiento de subir y bajar, ¿no? Donde más o menos nos puede llegar a coincidir esto. ¿Por qué? Porque simplemente estamos subiendo y bajando de valor y está representado en este sentido Y. Pero en cambio X es más difícil de ver porque empezamos desde cero y seguimos subiendo hasta llegar a un valor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se está desplazando para la derecha. Entonces es un poquito más difícil de ver. Aquí se desplaza. Entonces deberíamos anular nuestro cerebro que no mire Y. Y claro, lo que tenemos que ver es que solamente se está desplazando en X. Y por eso me está dando este desplazamiento, ¿no? Es una linda manera de ver qué pasa con un scale. Bien, y en Y, ahí esto es lo que le digo que es más fácil de ver porque nos coincide en lo que sucede en el canvas, en nuestro espacio de trabajo, nos coincide con lo que sucede acá en el Curve Editor. El Curve Editor tenemos valores acá en ordenado de origen y tenemos tiempo o frames en X, ¿no? Entonces me va a dar un valor en cierto tiempo. Esa es la idea. Entonces cuando bajo en Y, acá está bajando. Cuando subo en Y,
acá está subiendo, ¿no? Es una buena manera de ver. Estamos hablando de los movimientos de cámaras y las consecuencias en las transformaciones de imagen y a la hora de querer hacer match move que mirar, ¿no? Esto es un movimiento súper complejo de cámara, ¿no? Donde, complejo, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos en términos de 2D, vemos que se empiezan a proyectar fugas y además tenemos un montón de paralaje. Y ahora vamos a tratar de descubrir qué es esto del paralaje, ¿no? Miren cómo las verticales, las líneas verticales se van corriendo y trasladando y vamos encontrando fugas distintas, ¿no? Eso podemos pensar de esa manera para pensar en el paralaje. ¿Ok? Después, vamos con esta otra. Miren un poco acá las líneas verticales, como que si bien se mueven, podemos ver que quizás no se pierde ese paralaje entre las líneas verticales. Y ahora vamos a ver por qué. Podemos llegar a improvisar algo. Y después, algo que sucede es que fíjense que cuando hablamos de paralaje, lo voy a mostrar en esto. La relación de tamaño, por así decirlo, que nosotros tenemos entre los elementos que están lejos y cerca. ¿Qué quiere decir lejos y cerca? Cuando hablamos de lejos y cerca es con respecto a la cámara. Al ojo que ve, a la cámara. Por ejemplo, este palo que sobresale ahí, parece del semáforo. Lo que sucede cuando se mueve la cámara es que se deja ver entre el cielo, o si no se esconde atrás del edificio. O sea que ahí tenemos paralaje. O sea, las cosas se empiezan a mover y a cruzar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la cámara se traslada en el espacio. ¿Qué quiere decir que se traslada en el espacio? Porque acá tenemos movimiento. Y miren esto. O sea, fíjense que apenas si yo pierdo el paralaje de ese movimiento. Miren la relación que yo tengo entre estos dos puntitos acá. A ver si podemos agrandar. Ustedes los ven. Hablo de esta esquina del cartel amarillo y lo que está atrás. Apenas si yo tengo ese paralaje, ¿no? Interesante. ¿Y por qué sucede esto? Esta toma, estoy casi seguro que agarraron la cámara y lo que hicieron fue hacer esto. Entonces, me estoy desplazando muy poco en este eje. ¿No? Si esta cámara estuviese en un trípode, un paneo es cuando tengo la cámara fija en el trípode y hago esto, así. Esto no parecía. No, esto no es un pan shot. Ahí un paneo es un movimiento axial. ¿Qué quiere decir? Que la cámara no se traslada. No hay paralaje. No hay paralaje. Entonces, a todo esto, cuando nosotros traqueamos algo en el espacio 2D, nos va a coincidir. No va a coincidir porque no tenemos paralaje. Entonces, con 2 puntos nos sirve el translate solamente porque no hay paralaje. ¿Qué quiere decir esto? La cámara tiene que estar lo más alineada posible a donde se forma la imagen. O sea, en el trípode tiene que estar lo más alineado posible a donde se forma la imagen donde está el CCD. Entonces, si gira desde acá, la distancia que tengo entre los objetos no va a cambiar nunca. Entonces no se genera paralaje. Ahí es apto el tracking 2D. Ahí va. ¿Y qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos aquí, como vimos, o sea, si nosotros queremos meter un elemento, lo que nos sucede es que cambia su tamaño, ¿no? O sea, perdón, no cambia el tamaño, entonces se ve mal. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiarle el tamaño? Necesitamos 2 puntos mínimo. Y esos 2 puntos nos van a dar una comparación entre un lado y el otro, o sea, un lado y el otro.
Si nosotros planteamos un eje de coordenadas, ¿no? Y tiramos un vector, por ejemplo, desde nuestro origen hacia el pie, este vector lo puedo estar midiendo todo el tiempo. De aquí hasta aquí lo puedo estar midiendo. Nos va a dar una diagonal. Entonces la diferencia que yo tengo entre comparación entre esos dos puntos me da la escala. Y si a ese vector yo le trazo el ángulo comparado con X, me va a dar la rotación. Entonces necesito de 2 puntos para poder sacar la escala. Entonces mínimo 2 puntos. No puedo usar más, pero necesito esos mínimo 2 puntos. Y lo difícil de traquear acá es el tema de los cambios de tamaño para poder hacer un seguimiento de esto, ¿no? Sobre todo cuando empieza a crecer. Podemos empezar con algo más grande y que crezca. A ver. O sea, lo hago más grande porque total tengo blanco acá, ¿no? Pero si tuviese algo que se estuviese moviendo no le gustaría mucho. Ya está, ya traqueé, ¿no? Entonces, yo tengo un punto y tengo otro. Al tener 2 puntos en un espacio X e Y, yo puedo trazar una línea. O sea, entre 2 puntos trazo una línea. En mi reference frame, esa línea, la podemos llamar vector, tiene un tamaño 1. O sea, por convención, nosotros le ponemos 1 porque es un entero, ¿no? Entonces, ese vector se puede achicar y se puede mover, ¿no? Podemos dejar este punto de referencia. Y se puede mover, o sea, aquí. Se puede mover, se puede agarrar y se puede achicar, se puede ir agrandando. Y eso me da un rectángulo. Ese rectángulo que me está dando ese vector es la escala. Entonces, tenemos desde el punto 1, que si sube y se hace más grande, en Y quiere decir que tiene un factor de lo que sea. O sea, me voy al doble, entonces tengo una escala de 2. O sea, a partir de ese vector yo puedo relacionar o concluir de cuánto es la escala que yo tengo, digamos, en esa transformación de imagen. Sumo la cara para tener más puntos, para sacar mayor resolución en este tracking, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es sumar más cálculos, o sea, le sumo más puntos para obtener ese vector. Y ese vector, o sea, al fin y al cabo son 2 puntos. O sea, lo que yo hago con estos puntos es sumar esos vectores, porque los vectores se pueden sumar. ¿Ven? Y cuando sumo estos puntos, que debería completar el tracking, realmente debería completarlo, porque si no me va a tener un error donde no lo completé. Entonces ahora yo estoy sumando otro punto más al cálculo, ahí le digo que lo calcule, pero en lo que está haciendo por debajo es siempre esta resolución hacia un solo vector. O sea, 2 puntos que me van a dar factor escala, esto que sube y baja, o sea, la relación X e Y es relación, o sea, es acá 1, si me voy para arriba es 2, si me voy para acá es 0,5, que nos da escala. Y fíjense que si cuando yo hago así, dejo este punto quieto, cuando yo hago así, me está dando un ángulo, o sea, comparado con la base, con X, me está dando un ángulo. Y ese ángulo se traduce en rotación. Entonces, a partir de la transformación de 2 puntos, insisto con esto, por más que sean más, todo se resume en 2 puntos en ese vector, me va a dar escala y rotación. ¿Ok? Y lo que está pasando también con el punto de anclaje es que, fíjense dónde terminó, ¿no? O sea, el punto de anclaje está acá. Esto es un promedio de todos los puntos que yo voy sumando y el translate me lo pone aquí con el promedio, digamos, del centro que yo estoy teniendo. O sea, me calcula, me suma todos los puntos de X y de Y de estos trackers y me lo coloca justo en el promedio. Esto es lo que está haciendo cuando yo sumo más puntos al cálculo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora sí tengo tamaño y rotación es muy poco, en este caso, muy poco. Y te cuento que este video pertenece a Nuke 101,
un curso gratuito de Nuke y en español que te puedes registrar en nuke101.com. Así no te vas a perder de todo lo que ya está subido y en orden además. Y no te vas a perder de lo que se viene. Te dejo acá en las tarjetitas algunas recomendaciones de unos videos sobre tracking que seguramente te van a servir un montón. Sigamos con esta lección. A ver, y esto está bueno que también saberlo. Cuando yo estoy sumando puntos para calcular rotación y escala, sí o sí, lo que yo estoy sumando tiene que estar a la misma distancia de la cámara. ¿Qué quiere decir esto? O pensarlo de otra manera. Tiene que pertenecer al mismo plano. O sea, que cuando yo quiero sumar más puntos a algo que yo quiero insertar en algún plano, justamente tenemos que pensar en factor de plano y tiene que estar, digamos, como que pertenecer al mismo plano. Si yo empiezo a sumar, imagínense que el footage dura hasta acá. Hasta acá. Vamos, pórtate bien. Ahí va. A ver. Y ahí está. Si yo empiezo a sumar este puntito o este puntito, lo que va a pasar es que esto pertenece a otro plano. Está a una distancia diferente de la cámara. Por lo tanto, al vector yo le estoy dando una información que me va a hacer así. Y se me va a correr la punta y me va a calcular mal. Entonces cuando uno quiere traquear cosas, por ejemplo, aquí, fíjense que lo que nosotros acá no tenemos es paralaje, dijimos. Entonces la distancia de la cámara es siempre la misma, no tenemos paralaje. Entonces no vamos a tener problemas al querer colocar algo acá. Cuando se empieza a correr, vamos a ver si encontramos algo un poquito menos caótico. Si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar una ventana con tracking 2D, ¿no? Sí o sí, fíjense que esto pertenece al mismo plano. O sea, a la misma perspectiva, digamos. Si yo en el tracking 2D sumo puntos por aquí, por aquí, por aquí, o sea, quizás me da muy feo, me da muy mal el tracking 2D y no sé por qué. Pero si yo estoy traqueando 2D y me da bien, o sea, el tracking funciona. Pero tiene que ver con los planos. Acá no vamos a tener quizás tanto problema porque la cámara no se adelanta. Entonces, hoy lo que quería contarles es que piensen en los movimientos de cámara y en esta relación de la captura en el chip, en el SSD, lo que sea, en la relación que tiene con la distancia de los objetos y cómo los planos se mueven en función de la cámara. Esto es esencial para entender cómo poder resolver las cosas en 2D o llegar a la necesidad de hacer un 3D tracking o un 3D match move. Este movimiento es muy complejo. La cámara se está trasladando, está paneando, o sea, realmente se está moviendo un montón. Y si tuviésemos que eliminar, por ejemplo, los grafitis, más allá que tenemos una roto complicadísima, cuando la cámara se empieza a trasladar, ojo, no pongan como regla, si la cámara se traslada va a 3D sí o sí. Ojo, miren esto. El tema es cómo se mueve la cámara. El tema es que cuando se traslada la cámara, si está cruzando ejes, por así decirlo. Porque miren esto. Acá la cámara se pone en paralelo con la pared, ¿no? Y cuando se traslada haciendo un traveling y sigue mirando la pared. Si la toma durara nada más que esto, nosotros podemos llegar a forzar un tracking 2D y que resuelva el traqueo y el match move de la pared, ¿no? Y podemos tomar un montón de puntos de la pared en 2D y que nos dé ese plano. Pero a lo que voy es que si nosotros empezamos a tomar 2D desde los palos, por ejemplo, desde aquí, la relación con la cámara
no es la misma. Estamos a diferente distancia. Entonces, si nosotros tiramos vectores entre los palos por aquí, la relación en ese plano es el mismo. Pero si nosotros tiramos vectores mezclando la data de 2D de esta pared con el de los palos, con el del piso, con el de acá, nos va a dar un match move erróneo. Completamente errado. Y tiene que ver con la distancia de la cámara y con la traslación de la cámara. Esta relación de cómo formamos ese vector de transformación. En este movimiento que la cámara empieza a trasladarse y a rotar sobre su eje, ahí se complica mucho el 2D. Porque ahí es cuando se empiezan a exacerbar el paralaje. Y el problema con el 2D es que nos quedamos sin información de dónde agarrarnos, de dónde continuar rastreando esa información del plano, o sea, del feature que necesitamos seguir trasladando. Entonces, cuando lo que estamos traqueando se va de pantalla, es un gran problema para el 2D. Gran problema para el 2D. ¿Qué es la información? O sea, ¿qué es la transformación 2D? La que vimos es de un solo punto, ¿no? La transformación de un solo punto es la que nos permite trasladar el píxel a otro lado. ¿No? Ahí está, esto. La de 2 puntos es una que, fíjense, acá en el transform, en la interfase que tiene el transform, podemos pensar, digamos como el vector es esta distancia que yo tengo de acá a acá. Fíjense que si yo muevo esto, estoy cambiando la relación que tengo entre un punto y el otro. Y eso me provoca una transformación en la escala. O sea, empiezo a distribuir los píxeles pensando en ese vector, en la relación que yo tengo entre este punto y este punto. Ahí sucede la escala, ¿no? Y después desde acá, la relación que yo tengo entre este punto y hacia dónde va el otro punto, fíjense, ahí estoy cambiando la relación que yo tengo en ángulo. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una relación de 3 puntos? Se produce el skew. Que fíjense que estoy cambiando, es como si estuviese cambiando solamente la rotación de las líneas en Y. O sea, estoy cambiando la relación de la rotación solamente en Y. Y acá tengo la rotación de las líneas en X. ¿Ven? Ahí tengo las dos combinadas. ¿Qué pasa con esto? Estas son transformaciones 2D. ¿Qué quiere decir que son transformaciones 2D? Si ustedes prestan atención, lo que está pasando acá es que las líneas Y y las líneas en X siguen siendo paralelas. ¿Me prestaron atención? No tenemos fuga, o sea, no tenemos perspectiva. Entonces, miren cómo vamos desglosando. Transformación de un solo punto, transformación de 2 puntos, tanto en X como en Y. Transformación de 2 puntos. ¿Cuáles son los dos? El que está quieto y la relación que tengo con el otro. Transformación de 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Este que está aquí, que lo podemos llamar el anclaje que está acá. O sea, en realidad es esta línea, o sea, 2 puntos. Y este tercer punto que me va a dar su perpendicular. O sea, esta línea son 2 puntos y este es su perpendicular, o sea, el tercero. ¿Ven? Ahí va. Esas son las transformaciones que tenemos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. A mí me parece súper importante de las cosas que estuvimos viendo, de no entrar directamente al camera tracking, así como principal recurso para resolver un match move. Me parece que muchas veces se hace un abuso como que se usa el camera tracker como un efecto y no se respeta el workflow de trabajo de conocer el lente, conocer la cámara, conocer las distancias, o sea, todo el trabajo ideal que se necesita
para enfrentar de forma correcta un Match Move 3D, ¿no? Entonces, conociendo muy bien cómo funciona el tracking 2D, podemos aprovecharlo al máximo. Y también el Planar Tracker. Así que te invito a que veas también el próximo video sobre tracking, porque te va a sumar un montón de data más. Mi nombre es Pablo Mereu, fundador de la academia CompoVFX. Estoy enseñando absolutamente todo lo que sé y todo lo que sigo aprendiendo y me divierte mucho. Así que te invito a que te registres y te suscribas y me des like y todo eso, y no te pierdas los próximos videos que están ya por venir. Gracias.